Shalom Shalom, casa Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos. Bruin Habaim, a este es su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Les habla el hermano Gustavo Rosero de la ciudad de Ámsterdam y vamos a compartir el día de hoy dos parashot, que son las dos últimas del libro de Bemidbar, el libro de números. Y con estas dos parashot terminamos entonces el libro cuarto de la Torá de Moshe, libro de números o Bemidbar en hebreo, dos parashot, la 42 y la 43. Amados hermanos, amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ver cosas interesantes, muy hermosas, que enseñan a nuestra vida. Todo lo importante es no solamente leer la palabra, sino llevarla por obra y también compartirla con aquellos que tanto la necesitan. Así que, amados hermanos, vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher b'harmanu mikolamim benatan lanu torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, rey del cielo y la tierra, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén y amén. Aleluya. Bueno, parashá número 42, el día de hoy, es la parashá número 9 de 10 del libro de números, o sea, la penúltima parashá número 9 y la parashá pues 42 de Bereshit. Amados hermanos, como siempre, vamos a hacer un poco de gematría y vamos a encontrar una palabra muy interesante, una frase muy interesante que tiene que ver con nosotros en nuestros tiempos, estos últimos tiempos. Estamos seguros que estamos viendo los últimos tiempos, así que debemos prepararnos con las enseñanzas que el Eterno nos da cada semana, aliyá tras aliyá, parashot tras parashot, de Shabbat en Shabbat, de Rosh Chodesh en Rosh Chodesh. De esta manera vamos avanzando, caminando y preparándonos cada día más. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Bueno, parashá número 42, si hacemos gematría, aplicamos 4 más 2 es igual a 6. La palabra matot, como ustedes ven en sus pantallas, la primera de derecha a izquierda, matot, se compone de las letras men, tet, vav y tav. Para un valor numérico de 40 para men, 9 para tet, 6 para vav, 400 para tav. Para un total de 455. Si sumamos estas cifras, 4 más 5, 9 más 5 igual a 14. 14. Si aplicamos Mishpar Katán, nos da 4 más 1 es igual a 5. Y tenemos entonces la letra Hei. El resultado de la parasha 42 es la letra Vav, que es el número 6. 6 es el valor numérico de la letra Vav. Ahora, como resultado de la palabra Matot, que significa tribus, tribus está en plural, nos arroja el valor numérico 5, que es la letra Hei. Amados hermanos, aquí tenemos un mensaje muy importante. Esta parasha tiene dos capítulos, ¿sí? Está el capítulo 30, 31 y 32, ¿sí? Para un total de capítulo 30 al 32, 42, de 32 al 32, 42, y tiene un total de 16 versos en el 30, 54 versos en el 31 y 42 versos en el capítulo 32, para un total de 112. Aplicando, sumando estas cifras, nos da 1 más 1 más 12 es igual a 4. Algo interesante, porque el número 4 es el valor numérico de la letra Dalet, la letra cuarta. Y si vemos el resultado que nos ha arrojado, primero tuvimos la Vav, luego la Hei, y por último la Dalet. Está en secuencia, de arriba a abajo, Vav, Hei, Dalet, y de abajo en orden, de abajo hacia arriba es Dalet, Hei, Vav, 4, 5 y 6. Tremendo, amados hermanos. Matot entonces nos arroja 6 para echar número 42. Matot, la palabra matot, valor número 5, la letra Hei, y el total de versos 112, 4, valor numérico de la letra Dalet. Tenemos entonces Vav, Hei, Dalet. Aquí hay un mensaje bastante interesante que es el siguiente, amados hermanos. Este es un mensaje a la humanidad. Recordemos que el número 6 es el número de hombre. En el día sexto, Elohim creó al hombre. Vamos para Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos entonces que el Eterno en el día sexto crea al hombre. Este mensaje entonces es a la humanidad. Ahora, la representación o lo que equivale a la letra Hey es revelación, o también he aquí, la letra Hey, he aquí, o en inglés behold, behold. Entonces, vamos a la letra Dalet, que la letra Dalet es la 4 y representa una puerta. Así que si juntamos el resultado de estas palabras, amados hermanos, miren, pónganle cuidado a esto, pónganle cuidado. El valor y el significado de estas palabras nos forman una frase muy importante para estos tiempos. Escuchar, escuchar. Dice: he aquí, este mensaje es para la humanidad. Ahí está la letra Vav. He aquí, la letra Hey, él está a las puertas, la letra Dalet. ¿Ok? Entonces, si unimos toda la frase, este mensaje es para la humanidad. He aquí, él está a las puertas. Recordemos que el pueblo de Israel ya estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida.
Amén. Y nosotros en estos tiempos, estos finales tiempos, estamos a las puertas de que nuestro Mashiach nos lleve a la tierra de Israel, a que venga a recoger a su pueblo. Esto nos debe llenar de alegría. Y este mensaje es importantísimo porque estas dos parashot tratan sobre la identidad de ese pueblo, ¿sí? De las tribus de Israel. Ahora nosotros somos parte de esas tribus, nosotros somos parte del pueblo de Israel. Y nos habla acerca de las jornadas, nos está hablando acerca de nuestra vida, el pasar por esta tierra. Ahora que hemos conocido su voluntad, nos unimos a ese pueblo, a ese mismo sentir y buscamos y esperamos en el Mashiach la restauración de todas las cosas y anhelamos que su venida sea pronta y en estos días que seamos restaurados y que estemos pronto, amados hermanos, unidos en la tierra de Israel, reinando con nuestro Mashiach como Él lo prometió. O sea, este verso o esta frase la encontramos muy resumida allá en el capítulo 22 de Apocalipsis. Quiero que me acompañes allá. Vamos allá, es bien interesante. En el capítulo 22, verso 12, dice: He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendito sea Él, porque Él lo que promete lo cumple, lo que promete lo cumple. Esta palabra, he aquí, yo vengo pronto, en hebreo es Hineni Bamaher, Hineni Bamaher. Ya estamos familiarizados con esta palabra Hineni, que es heme aquí o he aquí. Sí, yo vengo pronto, he aquí, vengo pronto. Tremendo, amados hermanos. Apenas estamos empezando con la parasha Matot, tribus, y lo que nos arroja es un mensaje de esperanza, un mensaje que nos llena de ilusión, un mensaje que nos llena de fortaleza para seguir caminando a través de este mundo, de esta tierra, en el lugar que el Eterno nos ha puesto para llegar a esa tierra anhelada, a esa esperanza anhelada que es la salvación, que es la restauración, que es el reinado con nuestro Mashiach. Bendito sea la casa, así como el pueblo estaba a las expectativas de entrar y ya a descansar en esa tierra y recibir esa herencia que el Eterno les había prometido desde Abraham, Isaac y Jacob. Asimismo, amados hermanos, hemos ido absorbiendo, nos hemos ido empapando de todas estas enseñanzas, de estas administraciones para entender que nosotros tenemos esa misma identidad, que esas promesas que el Eterno le ha dado al pueblo de Israel a través de la Torá, de los profetas, en los salmos, en el Brit Hadashah, también son para nosotros y que nos vamos empapando de esa identidad y nuestro anhelo, amados hermanos, es llegar allá a ese lugar y estamos a las puertas de nuestro Mashiach. Sabemos, tú y yo, sabemos que todo lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, las cosas, cómo se están acelerando, cómo se están dando, las profecías se están cumpliendo. Entonces es necesario que estemos firmes, sigamos adelante, limpiándonos los pies del polvo y seguir adelante, amados hermanos, sin desmayar, sin mirar atrás. Esta paracha, entonces, como les decía en la paracha anterior, que tiene puede haber una pequeña confusión en cuanto a los versos donde empieza. En la Reina Valera, que es la comúnmente usada por nosotros, encontramos que, según la paracha, el orden de las parachas empieza en el verso 2, pero si vamos a la Reina Valera, allí no encontramos la palabra tribus. Entonces, hablaba en la paracha anterior que en las Biblias hebreas vamos a encontrar que el verso 1 comenzaría en el verso 1, ¿sí? Del capítulo 30 en lugar del verso 2 en las Biblias tradicionales, que el verso 40 del capítulo 29 de la Parashat Pinjas en las Biblias hebreas sería el verso 1 del capítulo 30. Entonces, vamos a leer cómo empieza esta parasha desde el verso 1. Dice: Vayomer Moshe el Bene Israel que Hol Asher Siva Yahweh et Moshe. Y dijo Moshe a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh había ordenado a Moshe. Verso 2 dice: Vaitaber Moshe el Rashei Hamatot Lifnei Israel Lemorse Hadabar Asher Siva Yahweh. Y habló Moshe a los cabezas de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha ordenado. ¿Okay? Porque si leemos el verso de la Reina Valera, nos va a hablar de cuando alguno hiciere voto. Allí empieza esta paracha en estas Biblias. Entonces, no debería llevar el nombre de tribus, sino cuando alguno hiciera voto. Un neder, debería llamarse neder. Pero como es en base a las Biblias hebreas, comienza en el verso 1, diciendo que hablen a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: amados, con este verso, con estos versos que nos ha arrojado la palabra de esta paracha 42, Matot, un mensaje a la humanidad. He aquí, está a las puertas. O el Hijo del Hombre está a las puertas. Él mismo lo dijo, capítulo 22, 12 de Apocalipsis. Hineni ba maher. He aquí, vengo pronto. En esta paracha vamos a ver entonces acerca de los votos, y vamos a comenzar a leer desde el verso 2. Cuando alguno hiciera voto a Yahweh, hiciera juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí tenemos que entender, muy importante algo, hermanos, que para el Eterno la palabra que nosotros saquemos de nuestra boca debemos cumplirla, así como nuestro abacados nos da a nosotros y cumple sus promesas, y nosotros somos imitadores de él, como dice Shaul: sé imitadores de mí como yo soy de Mashiach, y somos imitadores de nuestro Padre, así como nuestros hijos imitan lo que los padres hacen, lo que ellos ven hacer a sus padres, ellos van a hacerlo. Asimismo nosotros entendamos que
como nuestro Padre cumple con sus promesas, Él también quiere que nosotros, lo que salga de nuestra boca, lo cumplamos. Como dice Santiago 4:15-16, más bien deberíamos decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Eh, traducción al lenguaje actual, ¿sí? Biblia traducción al lenguaje actual, y pues es lo que Santiago nos está explicando en esto, que nosotros debíamos siempre, nosotros no somos dueños de nuestra vida, estamos en manos del Eterno, y cuando hagamos un plan o prometamos algo, debemos colocar a nuestro Abba primero, decir si Él realmente quiere, si Él lo desea, si Él me presta la vida, no hablar con esa seguridad, porque esa seguridad no la tenemos nosotros. Amén. También nuestro Mashiach nos dice en el Brit Hadashah, en Matillá 5:37, dice, si van a hacer algo, digan que sí. Si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo, viene del adversario. Nuestro Mashiach nos enseña a nosotros entonces que tú sí sea sí, que tú no sea no. Preferiblemente eh, ponernos rojos por un momento, pero que no vayamos a caer en pecado y que tengamos que pagar consecuencias graves acerca de lo que nosotros prometemos. Muchas personas se han metido en complicaciones, en situaciones muy difíciles porque han prometido algo, y cuando es cuestiones legales, allí entonces viene la justicia y hace su labor. Y muchos han terminado mal, han terminado encarcelados, privados de su libertad y en muchas otras situaciones, amados hermanos. Inclusive han perdido sus vidas por ese tipo de promesas que se hacen sin pensar bien. Tenemos que aprender que nuestro Abacadosh, él es, como dice la palabra en número 23:19, acabamos de pasar en la parasha, Elohim no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Entonces debemos aprender que nuestro Abacados es de palabra, Él es fiel a sus promesas. De esta manera, como hijos suyos, debemos representarlo, honrarlo cuando nosotros hacemos un tipo de voto, algún tipo de compromiso con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros colegas. Siempre lo que salga de nuestra boca, mucho cuidado con lo que nosotros estamos diciendo, porque eso nos compromete, también compromete nuestra fe, compromete a nuestro Abba, porque la gente está muy pendiente de lo que nosotros podemos estar diciendo y haciendo. Los hombres, amados hermanos, nos pueden mentir y fallar, y muchos hemos experimentado ese tipo de situaciones, pero Elohim siempre cumple lo que promete y podemos confiar en su fidelidad. Si Él dice que hará algo, sabemos que lo cumplirá. Esto es lo lindo que el Eterno tiene, y esto es lo que Él nos enseña a nosotros. Esto es lo que Él nos ha dejado a nosotros como, como ejemplo. Jeremías 33:14-16 nos dice, llegarán días, afirma el Adón, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y será llamada así, el Adón es nuestra justicia. Entonces, el Eterno ha hecho esta promesa y estamos seguros, amados hermanos, que muy pronto veremos cumplido este sueño de estar juntos con nuestros amados hermanos de la casa de Judá, juntos, un solo cuerpo, un solo pueblo. Amén. Entonces, si Él lo promete, tenemos que tener la certeza que Él lo cumple. Nuestro Mashiach también, allá en Brit Hadashah, antes de partir, le dijo a sus discípulos, Hechos capítulo 1, verso 4-5, dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Johanán bautizó con agua o hizo inmersión con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán inmersos con el Ruach HaKodesh. ¿Amén? Promesa de nuestro Mashiach. Mashiach prometió y envió el Ruach HaKodesh a la Keilah, ¿sí? Así recibieron poder para ser testigos de nuestro Mashiach en el mundo. Hechos 1:8. Nosotros también contamos, amados hermanos, ahora con esa promesa que nuestro Adón nos da el Espíritu. Si lo pedimos, si pedimos sabiduría, si pedimos el Ruach, somos llenos de su Ruach y podemos tener ese poder para llevar el amor y la presencia de nuestro fin a donde quiera que vamos. Aleluya. Él es muy bueno, amados hermanos. Mira, amados, allá en Hebreos también, Hebreos 6:13-15 dice, cuando Elohim hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Amados hermanos, esto es maravilloso. Así podemos contar y estar confiados. Cuando Elohim hizo esa promesa a Abraham, como no tenía a nadie más, él la hizo por sí mismo, porque él sabía, el hombre puede fallar. Esa confianza que tuvo en Adán fue resquebrajada por la falta de fe y por permitir que el enemigo los engañara. Amados, podemos confiar, según nuestro Elohim cumplió la promesa de bendición y descendencia que hizo Abraham, asimismo cumplirá las promesas que nos haga. Él también nos quiere bendecir y hacer fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. Ese es nuestro abacados. Él es bueno, mis amados hermanos. Bendito sea Él. Seguimos entonces estudiando esa parashá acerca de esos votos. Entonces, aquí aprendemos nosotros que debemos tener palabra. Esto es apenas el verso 2 del capítulo 30.
Ahora, también vienen unos votos o unas promesas que se hacen delante del Eterno por parte de la mujer casada. ¿Sí? Lo único que nos quiere llevar eso es que el Eterno quiere protegernos, como el Mashiach nos dijo, que tú sí sea sí, que nuestro no sea no, que lo que va más allá, pues puede acarrear problemas, consecuencias. Más la mujer, cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, está hablando de mujeres solteras, si su padre oyera su voto y la obligación con que se ligó su alma, y su padre callara esto, pues quiere decir que esos votos serán firmes, las promesas, los sueños que haya tenido esta muchacha, y ella se haya comprometido en sus propias palabras para realizar esto, y el padre no le dice nada, pues eso se lleva a cabo. Tiene la aprobación, podríamos decir, del padre. Más si su padre la vedara, dije, no, esto no lo vas a hacer, esto no te lo voy a permitir, por falta de experiencia. Muchos jóvenes caen ilusionados por algunas cosas, quieren meterse en algunos negocios, quieren irse de viaje con ciertos amigos y esas cosas. Pues ahí estamos nosotros como padres, como progenitores, para nosotros poder intervenir, porque es nuestra responsabilidad. Lo que nos quiere mostrar el Eterno nosotros como padres, que tenemos una responsabilidad de velar por la seguridad, por la vida espiritual de nuestros hijos. Eso es lo importante. Entonces, si el padre dice, no, esto no te lo permito, y lo veda, como se dice aquí, entonces el Eterno va a perdonar eso. No va a tener en cuenta esas promesas que hizo la joven, porque el padre estuvo allí como representante, como un abogado. Asimismo, nuestro Mashiach está delante del Abba, intercediendo por nosotros, por las situaciones con las que nosotros nos podemos meter. Muchas veces nos podemos meter en situaciones que a nuestra vista no alcanzamos a ver las consecuencias que puedan acarrear, y es ahí donde nuestro Mashiach interviene y de muchas situaciones nos ha salvado o no. Te puedo preguntar a ti, amado hermano, hermana, que estás escuchando este mensaje, ¿de cuántas cosas te ha librado el Eterno? ¿Puedes estar seguro? Claro que sí, de muchas cosas, de muchas cosas. No las percibimos, pero el Eterno ha estado allí. ¿Por qué? Porque hay un intercesor allá en los Shamaim, nuestro Mashiach. Aleluya. Ahora, habla de la mujer casada, ¿sí? Que también si hiciere votos, si obligare su alma, si su marido la oyere y cuando lo oyere callare a ella, pues entonces el esposo está confirmando, ¿sí? Que esto es aprobando de que esto se pueda llevar a cabo, ¿sí? Y la obligación con que se ligó su alma será firme de esta mujer casada. Pero si su marido la oye, la vedó y la vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con lo que ligó su alma será nulo y Yahweh la perdonará. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que hay una autoridad y hay un orden dentro de los hogares. Se está hablando de los matrimonios, ¿sí? Que es muy importante aquello que sale de nuestra boca. Por eso la palabra dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Pero nos está mostrando que hay una autoridad dentro del hogar. Y esto es confirmado en el Brit Hadashah, allá en el libro, vamos para allá, en Efesios capítulo 5, a partir del verso 21, vamos a leerlo. Dice, y sometiéndose unos a otros en el temor del Mashiach. Este sometimiento es de ambas partes. Sí, estamos a ver, Pablo le está hablando a creyentes, ¿ok? Que han entendido el mensaje. Y especialmente se centra a partir del verso 22 en el hombre y la mujer, en los esposos, sometiéndose entonces unos a otros en el temor del Mashiach. Verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al maestro, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mashiach es cabeza de la congregación, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la comunidad está sujeta al Mashiach, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esto choca muchas veces en el ámbito secular, ¿sí? Porque se interpreta mal. Pero aquí tenemos que entender que ya una vez siendo salvados por el Mashiach, siendo parte de su pueblo, eh, siendo esas familias que están recibiendo la Torah, la mujer va a entender que ese sometimiento no es como el que se piensa afuera, no es un maltrato. De pronto en otras religiones lo hacen, lo practican, pero debe entender, debe dar cierta humildad de parte y parte para llevar a cabo este mandamiento de que las mujeres se deben someter a sus esposos en todo. No dicen algunas cosas, dicen todo, y ese en todo es para que haya una armonía completa entre el esposo y la esposa. Los esposos, dice también, deben amar a sus esposas, así como también el Mashiach amó la asamblea y se entregó a sí misma por ella. O sea que esto no es un machismo establecido o impuesto, sino que es una relación de pareja donde ambos tienen voto en ella, ambos tienen autoridad, ambos tienen el mismo valor dentro de ese hogar, pero sujetándose a cierta orden que el Eterno ha establecido dentro de los hogares. Esposos amen a sus esposas como así Mashiach amó la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra. Amén. Entonces, conectamos este verso porque la razón es que el esposo tiene una función, un rol muy importante dentro del hogar, y es el de proteger tanto a su esposa como a sus hijos. ¿Ok? Entonces, si se tiene en cuenta esto, si se tiene en cuenta esto, las esposas y esposos van a tener esa armonía, esa shalom bait en sus hogares. ¿Ok? Entonces sigue hablando de estos votos acerca de la mujer viuda o repudiada.
que también se habla si ella hizo esos votos y si hubiera hecho voto en casa de su marido. Esto quiere decir cuando estuvo vivo y hubiera ligado su alma con su obligación de juramento, si su marido oyó y cayó de ello, no la vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Esta mujer, a pesar de que ya no tiene esposo y el esposo nunca le recriminó, ella puede cumplir con esos votos. Más si su marido los anuló, ¿sí? El día que las oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y en cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Yahweh la perdonará. Otra cosa es que si lleva a cabo esos votos, sabiendo que el marido ya no está y los va a hacer, pues eh, podemos esperar de que hayan consecuencias. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma acerca de la mujer, eh, ¿sí? Su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Le está dando esa autoridad el Eterno al esposo. O sea, que el esposo tiene esa palabra final dentro de esas decisiones, ¿ok? Sigue hablando acerca de, pero si su marido callare o ella a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos. Aquí está hablando del voto que se hizo, pero el marido los confirmó, pero al final no se decide, ¿sí? Hay una duda. Entonces dice que el marido ya no puede romper esos votos, sino que también llevará, como decimos nosotros, del bulto, las consecuencias porque dudó. Primero dijo que sí, luego hizo que no. Más si los anularé después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Eso es lo que está confirmando aquí. Estas son las ordenanzas, ¿sí?, que mandó el Eterno acerca de los votos y la importancia en la cual nosotros tenemos que tener presente en estas situaciones, amados hermanos, el poder de la palabra. Recordemos allá en Génesis 31, verso 32, cuando, cuando Jacob y sus mujeres y sus hijos iban a salir de donde Labán y Raquel escondió esos ídolos de su padre. Y Jacob, pues responde esto a su suegro, diciendo, pero aquel, verso 32 del capítulo 31 de Génesis, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces, vemos la consecuencia de estas palabras más adelante con la muerte de Raquel. ¿Sí? Allá en el capítulo 35, verso 16 al 20, dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, o sea, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre, Jacob, lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, ni siquiera llegó a ser sepultada en la cueva de Macpela, ¿sí? Allá en Efrata, en Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Pues la importancia, amados hermanos, de cualquier cosa que digamos con nuestros labios, el Eterno los tiene en cuenta. Otro caso de esto que es bastante peligroso, vamos allá a Jueces capítulo 11, amados hermanos. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque es que de pronto nos centramos en las historias bíblicas, pero centrémonos en el día a día, en nuestra relación diaria con nuestro prójimo, con nuestros hijos, qué estamos sacando de nuestra boca, cómo estamos tratando a nuestros hijos, o cómo nos trataron nuestros padres tal vez por su ignorancia, por la dureza de su corazón, porque no sabían más. Y todas esas palabras nosotros tenemos que anularlas, amados hermanos, todas esas palabras que nos dijeron de pronto. A estas alturas tuvimos que haber hecho ya una reintrospección de todas estas cosas de nuestro pasado, pedirle perdón a nuestro Mashiach y de que ninguna de esas cosas tenga una raíz de amargura en nuestros corazones contra nuestros padres, contra aquellos que de pronto nos criaron, porque no todos puede ser que no hayan sido criados por sus padres, sino por abuelos o tíos, ¿sí?, familiares, y de pronto recibieron este tipo de trato verbal que es mucho más dañino que un trato físico. Es importante entonces que nosotros anulemos todo ese tipo de palabras actualmente que hayamos soltado sobre algún hijo, algún familiar, hacia nuestros padres o hacia nuestros hermanos en el Mashiach, ¿sí?, de la congregación, contra un pastor, contra un líder. Debemos tener eso en cuenta, retirarlo, pedir perdón, hacer teshuvah. Es muy importante hacer teshuvah, amados hermanos. Tenemos la oportunidad de hacer este tipo de anulaciones en Yom Kippur, en la fiesta de otoño, en el 10.º día, del día séptimo, del mes séptimo. Ahí tenemos la oportunidad de nosotros hacer eso, esa ese perdón, esa anulación de votos y promesas que hicimos y que no pudimos cumplir. Entonces, el Eterno es bueno, pero día a día, aprendiendo estas cosas, debemos llevar a cabo, debemos llevar muy en serio estas restricciones en nuestra boca. Mm, debemos poner ciertas barreras en nuestra boca antes de soltar. Debemos pensar para hablar, ¿sí? Pensar para hablar y no hablar para pensar, ¿ok? Porque muchos allá piensan después de haber hablado. Pensemos antes de hablar y nos evitaremos muchos dolores de cabeza, como decimos nosotros. Otro caso de esos es el que encontramos allá en Jueces capítulo 11, en el verso 31, cuando Jefta, ¿sí? Estamos hablando aquí, o de Jefté, acerca de la guerra que tuvo con los amonitas, y dice Jefté
él hace guerra contra los amonitas y él dice lo siguiente, y Jefté hizo voto a Yahweh, hizo un voto a Yahweh, miren, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahweh, y lo ofreceré en holocausto. En el verso 34 de Jueces capítulo 11 encontramos lo siguiente. Entonces volvió Jefté a Mizpah, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, sí, estaba soltera, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ah, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado la palabra a Yahweh, y no podré retractarme. Pero mire la sabiduría de esta mujer. Entonces ella le respondió, la sabiduría y la humildad. Padre mío, si le has dado palabra a Yahweh, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Yahweh ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y entonces hacen un acuerdo, la hija con el padre, y hay ciertas discrepancias en los que interpretan esto, si él la presentó en holocausto, si la mató o no la mató. Lo más posible y lo más probable es que no haya hecho eso, porque pues el Eterno no acepta sacrificios de seres humanos, ¿ya? Y pudo haber hecho una reconciliación con el Eterno, ¿ya? Y bueno, lo que nos interesa aquí es el voto que hizo, y este hombre se vio obligado a cumplir con ese voto. Él no pudo retroceder. Esto nos enseña a nosotros. Cuando hacemos un voto delante de Yahweh, pues la palabra nos enseña eso, que nosotros debemos poner mucho cuidado, porque debemos cumplirle. Como dice Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Cuando hagas un voto al Adón tu Elohim, no tardarás en pagarlo, porque el Adón tu Elohim ciertamente te lo reclamará y será pecado en ti. Entonces, debemos tener muy en cuenta esto, amados hermanos. Debemos tener en cuenta el jurar en vano, el jurar en falso. Mateo 5:33. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Adón. Estas cosas nos llevan a nosotros a tener mucho cuidado, a, a restaurar, a meditar muy bien de ahora en adelante lo que nosotros vamos a estar sacando de nuestra boca. No hablar a la ligera. Si yo voy, no va. Si yo lo llamo, no llama. Si yo le traigo, no lo trae. Si yo le compro, no compro. Si vamos a ir, no va, no fue. Siempre quedando mal. Esto trae maldición, amados hermanos. Esto trae maldición y trae cierta incomodidad dentro de las relaciones de pareja, de hijos. Eclesiastés también confirma esa palabra diciendo, cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios. Una persona necia que está dando votos, que está haciendo promesas y no las cumple, es necia para el Eterno. El voto que haces, cúmplelo, dice. ¿Amén? Entonces, comprometámonos de la manera en que nosotros podamos responder dentro de nuestras medidas. No demos falsas esperanzas. No vayamos a dar falsas esperanzas, mis amados hermanos. Es importante tener en cuenta esto. Baruch Hashem. Continuamos entonces ya, amados hermanos, avanzando en esta parasha, en el capítulo 31. Entramos ya a lo que es la venganza, lo que el Eterno le manda a Moshe sobre la venganza de los madianitas. ¿Ok? Los madianitas capítulo 31. Esta es la orden que le da el Eterno a Moshe antes de pasar de este mundo. Una de las cosas más, digamos, interesantes en esta paracha es que el pueblo siempre pues estuvo en contra de Moshe, criticándolo, levantándose contra él. Y en esto vemos que ya va a partir de este mundo. Y el Eterno pide que envíe hombres a hacer venganza. Esto no es exactamente una guerra, digamos, guerra con el propósito de tierra, sino de venganza por lo que habían hecho los moabitas o las mujeres moabitas. Esta ordenanza que le da Yahweh a Moshe es para él una de las últimas cosas que va a hacer Moshe. Entonces Moshe habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. Aquí en esta guerra entran inclusive los levitas. ¿Por qué? Porque no es una guerra en cuestión de territorio, sino una guerra de venganza y fue algo que quebrantó los mandamientos, ¿sí? Trajo ese tipo de inmoralidad y eso tenía que ver con la santidad. Por eso van 1000 de cada tribu para un total de 12.000 hombres de guerra. Por eso entran los levitas, porque también tenía que ver con esa santidad, este pecado a lo que las mujeres de Moab hicieron. Y lo recordamos en la parasha Balak. ¿Recuerdan ustedes? En la parasha Balak. Parasha Balak dice en el capítulo 25, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Entonces, este fue el pecado que cometieron estas mujeres por un consejo que le dio Balán al rey Balac.
Sí, después de haber bendecido al pueblo, él se fue para su pueblo, pero antes de irse le dio este consejo. Ya lo hablamos en la paracha pasada. Ahora, el pueblo va y hace guerra, pues hace esta venganza contra los moabitas por esta razón. Pero hay algo que tenemos que aprender en esta paracha. El pueblo deja con vida a las mujeres. Claro, tremendo. Moshe también dice que envió en la guerra 1000 de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Vemos aquí ya entonces una intervención de Finés y nuevamente su nombre pronunciado en una parashá, porque se ganó ese galardón de nuestro abogado de traer paz, y esto lo levantó a este hombre. Ahora tenía asignado levantar al pueblo, llevarlo con el sonido de trompetas para la guerra, para hacer venganza. ¿Por qué se involucra a Finés aquí? Pues exactamente por eso, porque también tuvo que ver con la parasha pasada en la cual Finés eh, hace una expiación por el pueblo de Israel, masacrando a estas dos personas que estaban burlándose de todo el pueblo, de Moshe, las autoridades y el mismo Elohim, quebrantando su Torah, sus mandamientos. Entonces, él también estaba entonces involucrado aquí en esta parasha por esa razón. También se habla en esta parasha de que el pueblo de Israel pelearon contra Madián, mataron a todo varón, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Raquén, Sur, Hur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. Es curioso que Balán muere en esta parasha también. Se menciona que murió a espada. O sea, no hubo misericordia para Balán. No se menciona siquiera que Balán, se encontraron a Balán y Balán se lo llevaron cautivo. No, de una vez no hubo misericordia. También tenía que perecer por esa misma razón. Vemos que es el fin de Balán. El pueblo entonces toma los despojos. Los hijos de Israel llevaron cautiva a las mujeres madianitas, a sus niños, a todas las bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Hacen la mayoría de las cosas y tomaron el despojo, o sea, el botín, así de hombres como de bestias. Trajeron a Moshe, el sacerdote Elías, a la congregación, los hijos de Israel, los cautivos, el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que están junto a Jordán. Ahora vemos aquí algo impresionante. Moshe y el Cohen Eleazar salen a recibirlos, y Moshe se enoja contra los capitanes del ejército, contra los líderes. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? En el verso 15 del capítulo 31 dice, y les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? A ver, amados, ¿será que nosotros no estamos aprendiendo de experiencias pasadas que nos trajeron dolor, miseria, tristeza, escasez, maldición, enfermedad? ¿No estamos aprendiendo de todas esas situaciones que vivimos que no fueron sanas para nuestra vida, no fueron de bendición para nosotros? ¿Estamos de testarudos haciendo lo mismo? ¿Estamos cegados por el enemigo para volver a hacer, a repetir? Dice que el que no aprende de la historia pues está condenado a repetirla. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Por eso Moshe se enfurece contra los capitanes. Es como cuando uno le decía a uno la mamá, es que ¿acaso no ves? ¿Acaso no viste? ¿Acaso no te hicieron? ¿Por qué estás haciendo esto de nuevo? Moshe les dice aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de los hijos, de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en todo lo que tocaba al peor, a la idolatría. Ellas fueron la causa. ¿Por qué las trajeron vivas? ¿Pero hasta dónde? No tuvieron misericordia de Balán, que fue el consejero, el autor intelectual, y trajeron a las autoras, ¿sí? A las autoras materiales de la situación. Las dejaron con vida. ¿Qué esperaban estos hombres? ¿Ser mejores que Yahweh, perdonándolas? ¿Se les olvidó? ¿O aún el enemigo estaba trabajando en sus corazones, como puede estar trabajando en nuestras vidas? Una nueva oportunidad, yo sé que no va a ser tan duro esta vez, yo ya sé cómo manejar la situación. Ahora entonces Moshe da la orden, tienen que matar a todos esos varones, matar pues ahora a todos los varones de entre los niños, matar también a toda mujer que haya conocido varón, o sea, toda mujer que haya tenido relación sexual, que mujer que se haya unido a varón, tenían que matarlas, porque ya tenían experiencia, ellas tenían ya eso en sus corazones, y lo único que estaban haciendo era traer el anatema dentro de sus mismas tiendas, dentro del mismo campamento. Por eso Moshe manda a hacer esto. Pero a todas las niñas, dice, a todas las niñas, a las mujeres que no hayan conocido varón, las dejarás con vida. O sea, mujeres inocentes, niñas vírgenes. También Moshe da la orden de todos los que se hayan contaminado con muerto en esta guerra o en esta venganza, que necesitaba ser limpio, necesitaba ser fuera del campamento 7 días, y necesitaban ser purificados al tercer día y al séptimo, algo que yo expliqué en la paracha pasada acerca del séptimo, acerca del tercer y el séptimo día, que tienen que ver algo, una profecía con nuestro Mesías y una profecía acerca del séptimo milenio, o sea, el reinado de nuestro Mesías. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Esta palabra es muy importante porque Moshe se enoja si quedaron con vida a estas mujeres, lógicamente porque ellas habían sido la razón del pecado anterior. Simplemente iban a seguir la cadena. Por eso, para nosotros, es una voz de alerta de que pongamos fin al pecado que ha traído problemas a nuestra vida física, a nuestra vida espiritual, a nuestro hogar. Todo ese tipo de pecados debemos aniquilarlos por completo, de raíz. No le demos chance al enemigo.
Como dice Pedro, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos permitir eso, debemos ser sobrios, sobrios y velar, porque él no va a descansar. El enemigo no va a descansar. Debemos destruir todo, amados hermanos, todo. Debemos destruir todo. En Primera de Corintios 6:18, y esto hablando de ese problema que para el Eterno es muy, muy, muy serio, esa situación de la fornicación, de la idolatría, del adulterio espiritual. Tenemos que ir a Primera de Corintios 6:18, que nos dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Ruach HaKodes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y no sois vuestros? Huid de la fornicación, para el Eterno es muy serio. Esta cuestión de la contaminación sexual, si fuera el matrimonio, para los jóvenes, para los solteros, tener en cuenta estas palabras de nuestro abacados. No caer en manos de una prostituta, de una ramera. Ya en Proverbios se nos habla acerca del peligro que hay en una mujer que se comporta de esta manera, se llama amonestación sobre la mujer adúltera. Esta mujer es peligrosa, que trae lazos que engañan, ¿sí? En Proverbios capítulo 7 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, para ti, joven, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y las tinieblas de la noche, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Miren lo que tiene que ver con esto, ¿no? Se habla de votos. ¿Qué tipo de votos de una mujer que está transgrediendo los mandamientos del Eterno? Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con collar, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con su suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Amados hermanos, quise tomar este Proverbio 7 como ejemplo, porque se menciona en esta parasha que la causa de la caída y de la maldición y de la muerte de muchos israelíes en el tiempo de los moabitas, de las mujeres moabitas, fue esto. Ellas las sedujeron tal como lo describe aquí Proverbios, con esa salamería, con joyas o con atuendos muy sensuales, y eso es lo que estamos viendo. Eso no ha cambiado, inclusive ha empeorado. ¿Sí? Las tácticas de persuasión del enemigo con la sensualidad, la sexualidad, están aún más afiladas en estos tiempos. Así que aléjate, como dice Pablo, huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mal que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es por eso que debemos cuidar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo de Ruach HaKodes. ¿Quieres vivir una vida en santidad, de bendición? Pues tienes que alejarte de esta situación. Como lo dice Proverbios, es importante, mis amados hermanos. Aleluya. Vamos avanzando. Entonces, le da esta orden a Moshe de acabar con todos esos, con todas estas entes, y ellos cumplen con eso, pero después de esta venganza, pues hay que hacer un ritual de purificación en cuanto a todo, ¿sí? Moshe se enoja, entonces ya lo vimos. Él manda a matar, entonces, y dejar vivas simplemente a las mujeres vírgenes, ¿sí? Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, entonces ya estaban contaminados de muerte. Esas leyes las vimos allá sobre la impureza por muerte. ¿Ya? Una de las razones por las cuales no se puede celebrar Pesaj por contaminación, por muerto. ¿Ok? Y dice entonces que se purifiquen, ¿sí? Y que todo tenía que ser purificado, las prendas, todo lo que se contamina. Así que se da esta orden de purificarse. Esta es la ordenanza de la ley que ya mandamos. Ciertamente el oro, la plata y el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar y será limpio.
Recordemos que esto tiene una connotación con nuestras propias vidas, que nosotros seremos a través de las pruebas, pasados por pruebas, para verificar realmente lo que hay en nosotros, así como el oro, la plata, todo eso tiene que pasarse por oro para purificarlo. Nuestras vidas son valiosas para el Eterno y serán pasadas por pruebas, para ver realmente lo que hay en nosotros. Verso 24 dice, además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, después entraréis en el campamento. Esto nos proyecta a nosotros, amados hermanos, de que nosotros durante este transcurso, estas jornadas, durante nuestra vida, nosotros debemos estarnos limpiando, purificando, como dice el libro Apocalipsis, que debemos purificarnos, de santificarnos cada día más, a través de la Torá, a través de aprender más mandamientos, de cumplirlos, y después entramos al campamento. Eso nos relaciona con la entrada al milenio con nuestro Mashiach. Para poder entrar allá, nosotros debemos estar bien delante del Eterno, ¿sí? Viviendo en santidad. Comienza entonces Moshe a hacer la repartición, da instrucciones acerca de la repartición, ¿sí? A cada uno por sus familias, repartición del botín por mitades entre los guerreros, los que salieron a la guerra y la congregación. A todos por igual, todos van a quedar satisfechos, ¿sí? Con estas instrucciones. Esto nos enseña a nosotros justicia. Si tenemos alguna cosa que repartir, repartamos a todos por igual. El amor debe ser igual para todos, ¿ya? No debe haber inclinación, no debe haber acepción de personas. Debemos procurar eso, para que todos tengan igual y todos queden satisfechos. La entrega del tributo de los guerreros comenzó a hablar de cada 500. eh, bueno, aquí se hace una cuenta de todo lo del balance del botín, de las ovejas, de los bueyes, de los asnos, de las mujeres vírgenes, ¿sí? Y todo en un orden, porque para el Eterno el agua clara y el chocolate espeso. La integridad en la cuestión de cuentas, como lo vimos en alguna parashá acerca de las cuentas, después de todo lo que se trajo para armar el tabernáculo, todos estos tesoros, se hizo también un conteo de esas cuentas. Entonces, de esta manera aprendemos nosotros también a tener nosotros en cuenta el orden dentro de esas cosas, de lo que tenemos, también tener una organización, si hay herencias, si hay regalos, si hay todo este tipo de cosas, debemos tenerlas muy en orden y muy claras. Las devueltas, por ejemplo, hijos, hijas, tienen que dar de vueltas a sus padres, hicieron una vuelta y ir a hacerle un mandado correcto, ya sea tu familiar, ya sea tu amigo, ya sea tu jefe, siempre las cuentas con sus recibos hasta el último centavo. Nada de cosas oscuras, nada de torcidos. Evitemos todo ese tipo de engaños del enemigo, de sacar ventaja, ya, de sacar ventaja. Yo recuerdo muchas experiencias en nuestros países, lastimosamente se ven esas situaciones donde un trabajador o trabajadores se unen para sacar ventaja de su trabajo, extrayendo material, poniendo diferentes cuentas en los balances, ¿sí? Esto acarreando pues millones y quién sabe cuántas cosas para poder evadir o para poder quedarse con esas cosas. Lo hacen de una manera muy astuta como actuó el administrador que comenzó también a hacer este tipo de negocios, ¿sí? Y es lastimoso porque esto no agrada al Eterno. El Eterno nos enseña a través de estas experiencias del pueblo a hacer las cosas correctas, a contar todo y a tener un orden en la repartición. La repartición. Es hermoso. Ahora, después de esta repartición del botín, amados hermanos, y aprender estos puntos, ¿sí? En el capítulo 32, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galat y les pareció el país, ¿sí? Lugar de ganado. Entonces, ellos vinieron, ellos no habían pasado la tierra, pero vieron. Aquí podemos interpretar como una ventaja de lo que ellos estaban viendo y nos lleva a recordar la situación con Lot y Abraham. Pero Abraham, en su confianza con el Eterno, le dice a Lot, donde tú vayas, lo que tú escojas, yo iré al otro lugar. Si tú escoges el este, yo cojo el occidente. Si tú coges el occidente, yo cojo el este. O sea, le dio a escoger. Eso hace una persona correcta. Y nos trae a pensar eso, de que nosotros debemos ser íntegros. Esto nos enseña aquí, por ejemplo, que ellos vieron estos pastos y dijeron, nosotros tenemos bastante ganado, tenemos bastantes personas, así que le echaron ojo de una vez a eso. Pero Moshe no se quedó con eso. Ellos le propusieron eso a Moshe, déjanos aquí, queremos estas tierras, pero Moshe, un momento, debemos ser justos en esto. Todos vamos a entrar a la tierra y necesitamos ir a pelear, necesitamos ir a hacer guerra para ganar las tierras. Ustedes quieren esta tierra, pero entonces van a tener que hacer algo para poder quedarse con lo que ustedes tienen en su corazón. Pero también Moshe les hace ver que de esta manera, sí, a ellos decir, no, vayan ustedes, nosotros nos quedamos aquí. Pues muy bueno, ¿cierto? O sea, que podrían estar evadiendo la guerra y los otros vayan y peleen ustedes, pues la tierra, eso le queda a ustedes, ¿no? Tremendo. Entonces Moshe les hace recordar lo que pasó con los espías, con los espías.
Dice, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Los espías desanimaron al pueblo. Ustedes vieron toda esa situación. Cuando el Eterno, en la Parashat Shelach Leja, envía por ti mismo. Y como Moshe comienza a interactuar con estos líderes, con Gad y con Rubén y las tribus, y les expone esto, les hace recordar. Esto hace un gran líder. Dice, hermanos, ustedes tienen este deseo, pero se están olvidando de lo que sucedió allá años atrás, porque el pueblo desanimó sobre la tierra. Ahora ustedes van a tomar esta actitud de quedarse aquí y van a tener que ellos enfrentar, pues no van a querer pasar. Entonces les recuerda todo esto y les dice de la siguiente manera, el verso 16. Entonces ellos vinieron a Moshe y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel. Ahora ellos toman esa decisión, ok, es necesario que nosotros vamos, pero hay algo que se menciona aquí, y es que están poniendo su mirada en las pertenencias, porque mire el orden que dicen aquí. Haremos majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están sus esposas? Y entonces conviene entrar a hacer guerra, ir a batallar y decir hasta que los matemos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Mira lo interesante de esto, porque ¿por qué? Porque Moshe, esta paracha empieza con los votos, y los votos no solamente incluían en el ámbito familiar, el esposo, la esposa, con los hijos, sino las promesas que nosotros hagamos. Y aquí ellos ya se estaban comprometiendo, diciendo un juramento de que ellos no pasarían, ellos no volverían a casa hasta que todo Israel posea su heredad. Estaban haciendo un voto y debían ya cumplirlo. Ya estaban ellos al tanto de lo que se había mencionado, lo que el Eterno había mandado acerca de las promesas. Dice que no tomarán heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces Moshe le respondió, si lo hacéis así, y si os disponéis para ir delante de Yahweh a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Yahweh hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país un juzgado delante de Yahweh, y luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh. El voto, amados hermanos, y para con Israel, porque, como decíamos, el voto, la promesa no afecta solamente a la persona ni al tercero, sino a muchas más otras personas. Por eso la importancia de los líderes, de los pastores, las promesas que hacen. Ellos tienen una gran responsabilidad, porque está el pueblo, está a la expectativa de que se cumplan esas promesas. He edificado ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, ahora, mire que aquí, ya en esta respuesta, verso 26, dice, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos armados, todos para la guerra. Pasarán delante a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces ellos se comprometen para ir a la guerra, y es importante que nosotros entonces nos comprometamos a cambiar, nos comprometamos a hacer un esfuerzo más en cada cosa que hagamos y la cumplamos, que nos pongamos metas. ¿Amén? Continuamos entonces con el capítulo 33 sobre las jornadas. Aquí empieza la parashá Masei, Masei que significa jornadas o viajes, que va del capítulo 33 al 36:13. Masei es la parashá número 10 y es la última del libro de Números de Bemidbar. Hermanos, hermanos, las jornadas nos enseñan a nosotros que nosotros estamos de pasada. Ustedes pueden leer ahí paso a paso cómo se describe, verso 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Y en el verso 3 empieza, de Ramasés salieron el primero del mes, a los 15 días del mes, en la primera pesa. Y de esta manera va desarrollando Moshe paso a paso, contando todas las estaciones que tuvo el pueblo de Israel, los pasos, las hazañas, los pros, los contras, ¿sí? Los acontecimientos que vimos fuertes sobre el quejarse, ¿sí? Se quejaron por agua, se quejaron por comida. Esto nos relaciona y nos trae a nosotros a meditar en nuestra propia vida, ¿no, hermano? Nosotros cumplimos la Torá de la manera en que vamos caminando en este estudio, en esta vida, cumpliendo mandamientos, llevando por obra lo que vamos aprendiendo. Tal vez antes de llegar a la Torá tuvimos muchos tropiezos, tuvimos muchas falencias que tuvimos que corregir. Eso también hace parte de nuestras jornadas como pueblo de Israel.
Estábamos ignorantes a los pactos, estábamos fuera de la ciudadanía de Israel. Ahora, una vez enrutados como pueblo, somos más conscientes de las cosas que tenemos que hacer. Estamos más conectados con nuestro Abba por medio de sus mandamientos como el Shabbat, los Jodesh, las fiestas de primavera, Pesach, Hamazot, Bikurim, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. O sea, durante todo el año estamos conectándonos con el Eterno. ¿Sí? Y día a día estamos aprendiendo de su palabra. Es un proceso, la santificación. Es un proceso el madurar espiritualmente. Entonces, este detalle de 42 jornadas en esta parasha número 43 es algo curioso, parasha número 43, donde encontramos 42 jornadas. ¿Sí? Se nos está enseñando a nosotros que como pueblo de Israel, como persona individual, pasamos a través de la vida por diferentes situaciones. Todo lo que podemos analizar y decir y darle gloria al Eterno es que Él siempre, siempre ha estado con nosotros. Siempre ha estado con nosotros. El Abacados nunca nos ha abandonado, en las buenas y en las malas. Si estamos vivos, si hemos llegado hasta hoy, por eso hacemos esa oración. Shekiano, Bekimano, Bejikiano, las Manjasé, que nos ha dado la vida, nos ha sostenido y nos has permitido llegar hasta este día. Él ha estado ahí, has vivido jornadas. No sé cuántos años llevan en Torah, tal vez 20, 15, 10, 5, 2, un mes, días, pero ahora es un nuevo comienzo, es una nueva vida. Y esa nueva vida, en el Mashiach, hace parte de tus jornadas. Esto es lo que nos enseña esta parasha, con este recuento, paso a paso, situaciones que confrontan nuestra propia vida espiritual, nuestra propia vida física, el dolor que sufrimos a través de enfermedades, de problemas, de caídas, de esto, de lo otro, tropezones que nos confrontan a nosotros para ser mejores. Entendimos que todo eso tenía un propósito. Gansuf Letová, todo es para bien. ¿Amén? Y vemos que durante todo ese tiempo, a pesar de la ironía, de la rebeldía, el Eterno tuvo que ir purificando al pueblo, tuvo que ir enseñando, instruyendo, así como un padre castiga a su hijo. El Eterno también castigó al pueblo de Israel, porque su objetivo es el mismo, ayer, hoy y siempre, de tener un pueblo kadosh para él, apartado para él. Y lo podemos vivir en nuestra propia experiencia, que muchos han empezado pero no han terminado. Muchos han caído en el camino. Podemos decir y comparar esas situaciones con aquellos que se rebelaron y murieron, los que fueron quemados por el fuego, los que los tragó la tierra, aquellos que murieron por las serpientes. Todas estas plagas que el Eterno desató para ir purificando, como decíamos en este principio de la parasha, acerca del oro, la plata, todo esto que tiene que pasar por fuego. Nuestras vidas como pueblo de Israel, como pueblo y como individuo tenemos que pasar por pruebas. ¿Amén? Entonces es muy bonito entender esto. En este mismo capítulo 33 se habla acerca de los límites y la repartición de Canaán. Se dice, cuando hayas pasado el Jordán, sí, entrando a la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes, fundición. Entonces, esto aquí no tenemos que aplicarlo más o menos. Cuando comenzamos a dejar, muchos de ustedes pueden contar sus experiencias acerca de, yo estaba en idolatría, en la hechicería, en la brujería, yo estaba creyendo en esto, en lo otro. Tuve que desechar eso, pero el Eterno dice, tienen que eliminar eso, destruirlo completamente, los lugares altos, lo que para ti era más importante, como decía Shaul, todo aquello que era para mí importante lo tengo como estiércol. A ese punto de pensamiento nosotros tuvimos que llegar y si aún no has llegado, es el momento, amados hermanos, porque esta paracha nos enseña eso, que el Eterno da esa orden. Sí, Yahweh habla a Moshe en los campos de Moab junto a Jordán frente a Jericó diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros todos los morales del país, todas estas malas, esos vicios, esas malas costumbres, amados hermanos, esas malas palabras, esos malos pensamientos, esos altibajos, hermanos, ahorita vivimos por el espíritu, no vivimos por vista, que nuestra fe tiene que ser fortalecida. Esto nos enseña esta paracha. Destruir todo eso, sacar todo eso, o sea, no tiene ningún valor para nosotros. Echaréis a los moradores de la tierra, sácalos, saca todo eso, raíces de amargura, tristeza, ya las emociones no te controlen. Y el Eterno nos ha dado la victoria, dice aquí en el verso 53. Os la he dado para que sea vuestra propiedad. Anteriormente no eras dueño de ti mismo, ahora tienes agarrado el sartén por el mango. Ahora sabes lo que es estar en autoridad en el Mashiach. Y si no lo has hecho, es el momento, ¿no, hermano? Que tomes las riendas de tu vida y deseches todo aquello que te está destruyendo. No le des chance al enemigo, límpialo todo, porque tenemos una experiencia muy fuerte con el pecado de Acán. Por eso el Eterno da muy claras esas instrucciones cuando les dijo acerca del botín. Y se enojó Moshe por haber dejado a las mujeres que fueron las que llevaron al pueblo a caer. Tenemos que recordar ese caso de Acán. Recuerdan ustedes allá en el capítulo 7 de Josué, vamos allá un momentico más o menos para conectarlo con este. ¿Qué debemos hacer en esas situaciones? Cuando llegó Gedeón, aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada. Eh, vamos a ir un momentico
Perdón, es que estoy aquí en Jueces, aquí es en Josué. Discúlpenme, amados hermanos. Es en Josué. Josué, capítulo 7, lleva como título ahí el pecado de Acán. ¿Cierto? Debemos compararlo o que nos muestre a nosotros qué puede haber en nuestra vida que nos puede estar haciendo caer, que nos puede estar trayendo maldición. Dice el pecado de Acán, ¿sí? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, ¿sí? Al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló, diciendo, subid y reconoced la tierra. Aquí vuelve y manda espías. Y ellos subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de ellos. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Aquí está contando la historia de esa guerra y por qué habían tenido estas bajas. Y en el verso 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahweh hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y lo echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Adón Yahweh, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Josué es ahora el líder. Y vemos una particularidad en estas palabras que está expresando. ¿Recuerdan a los israelitas que se quejaban delante de Moshe y usaban este tipo de palabras? ¿Por qué nos hiciste pasar ¿O para qué nos trajiste a este desierto? Para matarnos aquí de hambre a nuestras mujeres, a nuestros niños, para matarnos de hambre, de sed. Estábamos mejor en Egipto. Ahora, ha quedado como una secuela de ese tipo de pensar en Josué. Pero él estaba clamando por algo que estaba sucediendo. Por eso él se inclina delante de Yahweh, se humilla delante de él, con sus príncipes, con las cabezas de las tribus, los ancianos de Israel. Y él dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado, ¿verdad? Mire, ¿qué le pasa? A veces uno como líder, uno como maestro, uno como pastor, le pueden suceder ese tipo de pensamientos, porque pueden ser cosas que están ahí registradas en nuestra memoria, pero no es realmente nuestra intención. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, ¿por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la faz de la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Yahweh dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Mire que esto no puede agradar al Eterno. No puede agradar al Eterno. ¿Por qué te postras? ¿Acaso no discierne lo que está haciendo tu pueblo? Podemos estar perdiendo perspectiva de nuestra actividad espiritual, de discernimiento, amados hermanos. ¿Qué le estaba pasando a Josué en estos momentos? Para no tener esa sensibilidad, para no tener ese toque espiritual de darse cuenta que algo realmente estaba sucediendo mal dentro del pueblo. Entonces el Eterno le revela, el pueblo ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema. Recuerda que el Eterno mandaba lo que les había dicho, de que destruyeran todo, los órdenes que le estaba dando aquí en esta paracha, de destruir los ídolos de los lugares altos, de dejar arrasado completamente los ídolos, todas esas cosas. ¿Por qué? Ahora estaban cometiendo ese pecado. ¿Sí? Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Delicado ante los ojos de Yahweh. Él sabe todo. Este líder, aunque líder, y con gran honor y ungido por parte de Moshe y de Eleazar, Josué fue ungido y llevaba ya el nombre de Yod-Hei, Yahoshua, tuvo su falencia, tuvo su momento de descuido contra el pueblo. Y el Eterno le tiene que revelar. Por eso David decía que aún los pecados ocultos no los revelara. Reconocía que podía haber cosas dentro de nosotros que nos podrían llevar a la destrucción, a la caída. Aquí nos muestra entonces esta porción de que aún siendo en la cabeza de tu hogar, puedes perder el rumbo, puedes perder de vista lo que está sucediendo dentro de tu hogar, qué le puede estar pasando a tus hijos. Tal vez por demasiado trabajo, tal vez demasiado ocupado, has perdido de vista aquellos detalles que son importantes y que nos damos ya cuenta en el momento crítico, como en este caso Josué se dio cuenta que hay algo mal. ¿Por qué? Clama al Eterno, ¿por qué están sucediendo estas cosas? El Eterno le revela, entonces tienes que santificar al pueblo. Y comenzó a hacer una selección de todo. Comenzó a hacer una selección hasta llegar a la tribu y a la familia y a la persona que había cometido este pecado, hasta llegar a Acán, hijo de Carmi, hijo de Samti, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahweh, el Elohim de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Elohim de Israel, y así he hecho.
él declaró, él confesó, pero lo tenía oculto. Ya cuando ya no pudo ocultarlo más, pues no tuvo otra que confesar. Y cuando tú ves casos de crimen, te das cuenta que lo primero que hace muchas veces el criminal es negar, pero se van dando las pruebas. Y esto, aquí el Eterno fue mostrando pruebas. Harás esto, buscarás aquí, tirar las suertes acá, y hasta que ya la persona se encuentra confrontada y no le queda otra sino que confesar y hacer un arreglo con la justicia. Muchos de los casos terminan así. Se niegan, yo no fui, no tuve nada que ver, comienzan a haber pruebas a mostrar, sí, usted fue pecador, sí, usted tuvo que ver con esto, el ADN, las ropas, el arma con que lo hizo, todo se va mostrando, se va llegando y se va acorralando a esa persona hasta que tiene que confesar. Y esto es lo que vemos aquí en Acán, que no esperemos ese momento, no seamos sinceros. Aquí podemos decir que Acán fue sincero, claro, no le quedó otra sino confesar. No esperemos ese momento porque es más doloroso. Seamos honestos con nosotros mismos. Evitemos llegar a ese punto y hagamos las cosas correctamente. Por eso debemos limpiarnos cada día, buscar nuestra santidad, buscar y hacer un examen, una auditoría de nuestros hechos, de nuestros actos, de nuestras palabras, así como empezamos con estas parashot, parachá, matot, sobre los votos, lo que sale de nuestra boca. Pongamos cuidado para que eso no tome, no seamos nosotros carnada y seamos devorados nosotros mismos. En el caso de Acán, tuvo que confesar. Y entonces aquí vemos detalles de lo que puede suceder en nuestras vidas. ¿Qué puede hacer el enemigo para que nosotros perdamos el rumbo? Para que perdamos el foco de lo que nosotros debemos estar ocupados. Pues vi, dice en el verso 21, entre los despojos, un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Codicié y tomé. Pero primero vio. Por los ojos entra mucha cosa, más o menos. Por eso, amada casa de Judá siempre enseña entre sus mandamientos de las halajá judías cuidar los ojos. Bueno, el Eterno también nos enseña a cuidar nuestros ojos. En el libro de Job también hay un verso donde dice que cuidaré, haré un voto de cuidar mis ojos. Debemos cuidar nuestros ojos porque por los ojos entran mucha cosa aquí. Esto fue lo que produjo a este hombre. Cuando vio todo ese tesoro, lo codició, lo llevó a su corazón. Y el corazón, como dice el Eterno, del corazón salen los engaños, las codicias, sale las blasfemias, sale todo lo malo. Cuando, cuando el corazón se inclina hacia lo malo. Dice entonces tomó de ese tesoro y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque sabe que lo que estaba haciendo estaba mal. No pasa eso y vemos nosotros y lo experimentamos cuando hacíamos un daño, escondíamos la mano. Y si había más hermanos dentro de una familia, le echamos la culpa al hermano o le echamos la culpa al amiguito. Tenemos eso, naturaleza de negar, porque somos descubiertos. Asimismo, cuando Yahweh le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué le respondió? Él sabía. ¿Acaso Yahweh no sabía? Claro que sabía. Estaba esperando la sinceridad o el corazón arrepentido de Caín. ¿Qué dijo? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Ahí ya negó. Los mismos primeros padres, Adán y Eva, se escondieron. ¿Por qué? Sabían que habían hecho algo mal. Por eso este hombre escondió ese tesoro, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba malo y aún así, sabiendo eso, se dio la oportunidad de algún día me lo llevo. Y eso es lo que pasa, porque muchas personas piensan que se van a salir con la suya, terminan mal, amados hermanos. Cuando el Eterno, a través de su Ruach, nos muestra a nosotros que algo anda mal, debemos cortarlo, cortar esos lugares santos, destruirlos, porque termina mal. Cuando consideramos, como este hombre consideró en su corazón, codició, y después le echa mano, hay muchas veces ya no hay marcha atrás, no ya no hay marcha atrás. Entonces, terminó muy mal, terminó apedreado y quemaron a toda su familia. ¿Sí? Pusieron delante de Yahweh, todo Israel, tomaron a Can, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor y los quemaron y los apedrearon. Amados hermanos, que no terminemos así. Que esta parasha nos enseña a nosotros a vivir con dignidad, a vivir santificándonos, destruyendo todo aquello que nos pueda desviar del camino en nuestro viaje, en nuestro caminar. Debemos entender que, como decía Shaul o Pedro, amados, primera de Pedro 2:12, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como extranjeros y peregrinos. Amados hermanos, la palabra del Eterno nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esto significa que este mundo no es nuestro hogar, no pertenecemos aquí. Para entender mejor esto, vamos a usar un ejemplo. Digamos que abordas un avión, ¿sí? Y aterrizas en un país extranjero para ti y se supone que te tienes que quedar allí. Eres un extranjero en ese país. No entiendes el idioma de la gente, no puedes leer el periódico, prendes la televisión, pero pronto lo apagas porque te das cuenta que no entiendes nada. Todo eso es ajeno a ti. Eres un extranjero y peregrino en aquel país. Y eso es lo que la palabra del Eterno nos dice que somos nosotros en este mundo. Y sin embargo, usando el mismo ejemplo, empiezas a usar el idioma de la gente.
a escuchar sus noticias, a ver sus programas de televisión, a ver lo que ellos hablan y a hacer lo que ellos hacen. Dejas de ser extranjero y peregrino y te integras en dicho país. Te haces parte de él. Para nosotros como creyentes en el Mashiach es lo mismo. La palabra del Eterno nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No deberíamos de conformarnos a este mundo, compartir sus intereses, comportarnos como el mundo se comporta, ver lo que el mundo ve, tener la misma visión e intereses del mundo tiene. Somos extranjeros y peregrinos aquí y no deberíamos de integrarnos conforme y conformarnos a este mundo, no. Romanos 12:2, recordemos. Esto es, ser formados junto con el mundo. Eso es lo que conformados significa. Venimos de otro mundo, ¿no, hermanos? Hemos sido sacados de este mundo. Hemos sido apartados, para vivir apartados. Estamos en el mundo, pero vivimos apartados. ¿Dónde está tu hogar? No, hermanos. La palabra de Dios, el Eterno nos dice en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro don Yeshua HaMashiach. Colosenses 1:12-13 dice, el Elohim, cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos ciudadanos, amados hermanos, y propiedad de los Shamaim. ¿Sí? Tenemos nuestra herencia allá en los Shamaim. No vamos para el cielo, pero nuestra herencia está siendo, ya como decía nuestro Mashiach, acumular tesoros en los Shamaim, no en la tierra. Porque todo eso más adelante lo vamos a poder heredar cuando nuestro Mashiach reine junto con nosotros aquí en la tierra. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Sin lugar a dudas, una vez que somos ciudadanos de este mundo y su reino, el reino de las tinieblas, tal vez fuimos, pero ya no lo somos. Fuimos liberados de este reino y ahora somos ciudadanos del reino de Elohim, por lo cual, a su vez, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero una vez venga nuestro Mashiach y establezca su reino, ya no somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Somos ese reinado de sacerdotes. Esa es la promesa que tiene el Padre. Amén. Esto es lo hermoso que podemos aprender de esas parashot. Que las cosas que ofrece este mundo son pasajeras, amados hermanos. Son pasajeras. Y que no nos debemos aferrar a estas cosas, como cayó Acán en ese pecado. Por eso sigamos las instrucciones que nos da nuestro Padre. ¿Sí? Esta parashá 43, que es la última de Bemidbar, suma 7. Y 7 es espada. 7 es espada. Nos enseña que la palabra del Eterno es espada de doble filo y que ese es el instrumento que debemos usar nosotros para acabar y destruir las potestades, para darle forma a lo que este mundo ha deformado a través de su palabra. Esta parashá va de 33:1 a 36:13. Tiene un total de 130 versos y nos da como total el 4, la Dalet, nuevamente la puerta. Amados hermanos, nuestro Mashiach al final de nuestras vidas, al final de todos los jubileos, cuando el Mashiach venga a reinar, tenemos la certeza que Él es la puerta, Él es la puerta de las ovejas. Y al final de nuestras jornadas estará Él a las puertas para recibirnos. Está ahí para recibirnos. Si nosotros hemos usado la palabra para allanar, para destruir, para estar firmes, para pelear la buena batalla. Esto es esa parashá Masei, jornadas. Pelea la buena batalla con la palabra del Eterno, cumpliendo sus mandamientos y esperar que Él está a las puertas y entrar por la puerta que es nuestro Mashiach. Amén. Este recuento de jornadas de Israel, bajo Moshe Aarón, sus rutas y estaciones, nos muestran a nosotros que somos como eso, somos peregrinos, amados hermanos, que debemos comportarnos como tal y traer un cambio a este mundo que de una u otra manera va de disfunción en disfunción, que se destruye a sí mismo. Debemos traer esa luz, debemos traer esa luz en medio de tanta tiniebla, en estos tiempos de oscuridad. Seguimos avanzando, entonces, sobre el habló diciendo estos son los nombres de los varones que Dios repartirá en la tierra, la repartición de la tierra entonces, de la tierra de Canaán, da los nombres de cada líder, de cada tribu, todo bien establecido por el Padre, que esto lo mandó Yahweh. Aquí se una repartición de las heredades a los hijos de Israel. Se puso cabezas para distribuir esa herencia. Luego en el 35 nos habla de la herencia a los levitas. ¿Sí? Los levitas son el pueblo o la tribu que servía en el Mishkan. Y estos, pues, dice el Eterno, en el capítulo 35 habló Yahweh Moshe en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellas las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. La herencia de los levitas era el mismo Yahweh, y las comunidades, o sea, todas las tribus aportaban para que los levitas tuvieran sus
sus terrenos, sus casas, su tierra, de la manera en que el Eterno le dijo a Moshe. O sea, los levitas, con su función en el tabernáculo, reciban la heredad de las demás tribus. Debían ser apoyados, debían ser cuidados, debían ser proveídos por sus hermanos y también se le dieron 48 ciudades repartidas en todo Israel. Esto con la intención de que los levitas tenían la responsabilidad de ser maestros espirituales. Por eso se les dio 48 ciudades repartidas en la tierra, para que en cada lugar hubiera esos maestros de Torah, ¿sí? Esos maestros que iban a llevar a la comunidad a aprender Torah. ¿Ok? Se habla de las ciudades de refugio, muy importante. Estos mandamientos que se dan aquí, estos mandamientos que se dan aquí sobre el no ir a cobrar venganza a aquellas personas que habían matado a alguien por error, por un accidente. O sea, todo sucede con un propósito, pero no tomar venganza en sus propias manos, como vimos en el caso de Pinjas, quien también pues hizo esto, pero se le tomó como justicia por el celo que tenía en cuanto a la ley y a la palabra del Eterno, pero no en el caso de nosotros. Y esto por eso el Eterno saca estos mandamientos para enseñarle que no debemos ejecutar de una vez a una persona sin hacerle un juicio justo. Algo que no sucedió en el caso de nuestro Mesías cuando lo llevaron de noche y frente simplemente a guías y unos selectos para simplemente cumplir el propósito de hundirlo y de lo más pronto posible condenarlo. Esto fue algo injusto. El Eterno ya había dado mandamientos y ellos eran conocedores de estos mandamientos que se dieron en esta Parashá Masei. En la Parashá Matot y Masei se dan un total de 8 mandamientos, ¿sí? 2 en Matot y 6 en Masei. Y una de ellas es no ejecutar a una persona que merece la muerte antes de que comparezca en un juicio. Es muy importante. Entonces, había estas ciudades de refugio para aquellos que habían cometido un homicidio sin intención. Y eso era para, claro, eso despierta ira, odio y sentimientos de venganza contra la persona que mató a un ser querido, lógicamente. En esos momentos de ira, la persona puede cometer esto, justicia en sus propias manos. Esas eran 6 ciudades. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a un lado del Jordán y 3 ciudades también darían al otro lado, ¿sí? En la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si esto se aplicara en estos tiempos, pues es como decir la cárcel, ¿no? Estar allí pagando mientras se soluciona el caso de manera justa. Y una de las condiciones era que eh, tenía que esperar hasta que muriera el sumo Cohen, hasta que muriera el sumo Cohen. Esta instrucción la da ahí a partir del verso 16 diciendo, sí, con un instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que puede dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Aquí ya está sentenciado. Y si con instrumento de palo en la mano, que puede dar muerte, lo hiriere, muriere, homicida es, homicida morirá. El vengador de la sangre, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa, por acechanza si muere, o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, que él no era su enemigo ni procuraba su mal, o sea, un accidente, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo Cohen, el cual fue ungido con aceite santo. Tenía que esperar hasta la muerte y entonces ya pagaba su condena, ¿sí? Si era una persona que había matado a otro sin intención. Dice, mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. O sea, está incumpliendo con los mandamientos. Se le está salvando de la venganza, estando allá en esa ciudad de refugio, pero hay gente que se pasa por la galleta de los mandamientos, se vuelan de las cárceles, salen a hacer sus fechorías y terminan mal. Entonces, el Eterno todo lo pone en orden. Vamos a proteger la vida de esa persona, del vengador, pero si el vengador lo encuentra ya fuera de ese seguro, como esos juegos que hay, juegos de seguro, donde en el lugar donde tú te pones, ahí nadie no te puede hacer daño. Eso es lo que está pasando aquí.
Pero si sucede lo contrario, que usted no está en seguro, se sale del seguro, allí en un juego de parques, para los que conocen el juego de parques, pues hay salida, y en salida y en seguro usted está seguro con su ficha. Pero si usted termina en medio entre seguro y salida, allí cualquiera le puede dar muerte. Eso es lo mismo que sucede aquí, dando esto como un caso de una representación, una ilustración de lo que podría ser lo que está señalado aquí. Si esa persona sale de esa ciudad de refugio, se fue a dar una vueltica, se aburrió allí, se fue para otra ciudad y lo pillaron y lo mata el vengador, pues el vengador no tiene ninguna culpa, pues en su ciudad de refugio deberá, ¿sí? Deberá habitar hasta que muera el sumo sacerdote y después que haya muerto el sumo Cohen, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ya, él es perdonado ese homicidio sin culpa. Pero en cuanto a los otros que cometieron con sedicia, aquellas era la pena de muerte, ¿no, hermanos? Si eso existiera en este tiempo, pues podríamos estar hablando de una reducción natural por la misma escogencia del pecado de la persona, por haber cometido un crimen, y si se le confirma, esa persona tendría que morir eh, por pena de muerte. Esto es lo que estamos viendo aquí, la pena de muerte. En algunos países se usa la pena de muerte, pero como los sistemas están tan corruptos, quieren, muchas personas que han caído ya a pena de muerte han sido acusadas falsamente. Y eso también va en contra de lo que el Eterno puso como mandamiento. No acusarás al inocente, no absolverás al culpable. Y eso es lo que sucede, hay tanta manipulación que la pena de muerte no funciona en todos los casos bien. Solamente cuando nuestro Mashiach venga, las cosas van a ser correctas, no va a haber corrupción para nada, hermanos. En este mundo, penosamente suceden estas cosas. Otras cosas que también se mencionan aquí sobre el derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Aquí vemos la situación de nuestro Mashiach y la mujer adúltera, que vinieron hombres a acusarla, pero no estaban haciendo lo correcto, que tendrían que venir los dos a ser apedreados. Pero estaban acusando a alguien falsamente, pues no tenían el apoyo de la otra persona que debería estar allí. Y no tomaréis precio por la vida del homicida. Esto es otro mandamiento que se da aquí en esta parasha. No recibir rescate, o sea, ¿cómo se llama eso? Esa palabra la utilizan mucho, extorsión, no, extorsión no es pagar un precio para evadir la ley. Sobornar, sobornar. No se debe sobornar tanto a la persona, a un homicida, para salvarlo de su sentencia de muerte. ¿Sí? Millones o amenazas, tal vez al juez. Si usted me condena a esta persona, yo le mato a su familia. Y al contrario, no recibir rescate de parte de un solo sentenciado al destierro para salvarlo de este. O sea, para que no tenga que ser desterrado, no que sea yendo a un lugar de refugio, paga un dinero para quedar viviendo donde él quiere. Eso tampoco lo permite el Eterno. El Eterno todo eso lo llama contaminación, y el Eterno quiere salvarnos de derramar sangre inocente. Dice el Eterno que no contaminéis pues la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito en medio de los hijos de Israel. Y lo último, en el capítulo 36 vemos la situación de las hijas de Zelofehad, que ya habíamos visto en capítulos anteriores, donde ellas hacen un reclamo por la herencia a Moshe, sobre la herencia por la muerte de su padre, que era de la tribu de Manasés. Ellas dicen, bueno, mm, nosotros queremos reclamar la herencia de nuestro padre porque no tuvo hijos. Entonces el Eterno explica muy bien ese mandamiento y le dice a Moshe, le da las instrucciones para que se haga justicia con estas mujeres. Y en esta parasha vuelve y aparece esa situación de los hijos de Manasés. ¿Sí? Dice los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moshe, pusieron en una situación de las mujeres de Zelofehad, y ellos se exponen, bueno, si ellas se casan con otros de otras tribus, entonces la heredad se va a perder, y eso es lo que no queremos, y les ponen esto a Moshe, y Moshe les da una solución, diciendo lo siguiente, esto es lo que ha mandado Yahweh acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como ya les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no se traspase de una tribu a otra. Quería que todo quedara en orden, que se podían casar con hombres de la tribu de su padre, del de Manashe, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de sus padres de Israel, con alguno de la familia en la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, todo en su orden. No querían que hubieran mezcolancias. Vimos un caso, el de Ruth, en la parcha pasada también mencionamos esto, de que Ruth y Boaz se hace esta negociación del rescate, y el primero que tenía el derecho de rescatar, porque no tenía otra manera de hacerlo, fue Boaz, porque el hombre no quiso lo que está sucediendo aquí en esta parasha, estas instrucciones que está dando el Eterno, para que esa heredad no cambie o no sea traspasada de tribu en tribu. Y eso fue lo que el hombre dijo, yo no puedo rescatar porque no quiero que mi heredad tenga tropiezo. Este hombre, el fulano, ¿no? Que no dan el nombre. Entonces Boaz dice, bueno, a mí no me importa, yo voy a rescatar.
te voy a rescatar, y hace el rescate por Ruth y Noemí. Entonces el Eterno estipula estas órdenes aquí, y deja todo en claro, que estas mujeres pues tenían derecho a esa heredad, ¿sí? Pero debían de hacerlo en la forma que el Eterno lo exponía aquí. Entonces hagamos las cosas como el Eterno, porque lo que el Eterno manda es lo mejor. Sus instrucciones son lo mejor. No nos salgamos de esos parámetros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y aprendamos esto también, hacer las cosas como el Eterno nos dice. Dice que ellas se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre, que era de la tribu de Manasés. Se fueron obedientes. Pero ¿qué pasó? Ellas reclamaron su herencia. Hasta ese momento no se tenía ese mandamiento. O sea, esa herencia iba a quedar para distribuirse dentro de los hijos de Manasés, pero como hijas no tenían derecho a eso. Ellas lograron que se diera ese mandamiento, que ellas pudieran tener esa heredad, pero aquí se les especifica de la manera en que deben de tenerla. Eso fue lo único que se aclara aquí. Y nos enseña a nosotros que todo hablando, todo correctamente en base a la palabra, a las instrucciones y a los dictámenes de las leyes, debemos hacer todo tipo de transacción de manera correcta para que no hayan después problemas. Mis amados hermanos, estas han sido las parashot 42 y 43, Matot, tribus y Masei, jornadas, que nos enseñan muchas cosas importantes, interesantes para nosotros. Al terminar cada libro, entonces decimos, amados hermanos, con todo entusiasmo y con todas ganas de seguir estudiando, nos vemos en el próximo libro de Barín, palabras de Deuteronomio, diciendo estas palabras, Hasak, Hasak, Benit Hasek, esforzados, esforzados, y que seamos esforzados, hermanos. Esfuérzate, esfuérzate, y que seamos esforzados, amados hermanos. Sigamos adelante, estudiando, aprendiendo, poniendo por obra la palabra del Eterno. Que el Eterno les bendiga grandemente, que el Eterno le haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de paz. Amados hermanos, y nos vemos en la próxima parashá número 1 del libro quinto de Moshe de Barín, que significa palabras. Shalom, shalom. Leitraut.